Vale, entonces, no sé si, bueno, a ver, ahorita que se conecte el audio. Entonces, Jorge, no sé bueno, si resolví a tu pregunta o te dejé igual. No, sí, chef, entonces ahorita nada más checamos estas, sé que son como instrucciones, ¿no? Así es, Y ya así es, después que nos avise usted, cuando se abra el portal, ya nos registramos. así es, Ok. efectivamente, efectivamente. Sí, y les digo, pues sí, o sea, a mí, nos va a facilitar la existencia a todos que ustedes revisen todo ese material de registro, porque de verdad hay que hacerlo con bastante cuidado. Ahí en la guía que ya les mandé al grupo, sobre todo en esta parte que habla de la contraseña, pues ya les indica, ¿no? Qué tienen que hacer, cómo tienen que generarla, qué tipo de caracteres debe tener. Ahorita, pues ustedes ya vieron qué tipo de correo deben, bueno, en la cuenta de correo Yahoo o Gmail que deben de tener, que se utiliza una información importante y personal de alguna forma como lo es CURP, ¿no? Pero que, pues finalmente es para que se registren y que su registro, o sea, ya queda puesto, o sea, y les digo, pueden pasar varios años, porque la verdad es que yo sí me tardé, cuando recién lo abrí, hice como 2, 3 cursos, creo, y después creo que me tardé como 2 años, que me acordé de, sí, el Procadist, y y dije, pues sí, todavía está mi cuenta, o sea, no es algo que desaparezca, que está ahí para ustedes, o sea, ya, ¿no? De por vida. Aquí el detalle es que, les digo, de repente hay muchas cosas, beneficios y cosas que da el gobierno, pero que no nos enteramos, que no sabemos, y y que bueno, ¿no? Finalmente es un beneficio para ustedes, porque esos cursos tienen, como ya decía, esa validez, ¿no? Para ustedes, o sea, es algo que a ustedes les va a servir todo el tiempo y que nadie de alguna forma puede poner en tela de duda porque pues es algo oficial que aunque los certificados los da a conocer, pero es parte de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Entonces, para ustedes son un adicional y créanme, no todas las personas eh, tienen conocimiento de ello. Las empresas, como ya dije, sí las usan mucho porque por ley cada determinado tiempo las empresas están en obligación de capacitar y adiestrar a todo su personal. Y entonces se recurre mucho a este tipo de herramientas. Y pues obviamente facilita para las empresas porque no tienen que estar pagando cursos adicionales, ni tienen que estar pagando ninguna clase de coach o algún tipo de outsourcing que se dedique a la capacitación y adiestramiento del trabajador, y entonces, pues digamos que es un ganar-ganar, ¿no? Porque la empresa no pierde, gana, y el trabajador también. Entonces, y ustedes pueden hacer cuantos cursos quieran. Eso sí, como ya vimos también, no es que podamos intentar varias veces hacer un curso, sino que se tienen 2 oportunidades y si no se cumple con esas 2, pues ya el curso se bloquea, ¿no? Que también, bueno, debe ser porque pues también la plataforma tiene que poner ciertos, pues ciertos límites, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, pues bueno, sí, ahorita les pido, revisen las páginas, lean la guía, en la primera liga específicamente, viene ahí una serie de preguntas-respuestas abajo de lo que es el video. Déjenme compartirles para que ubiquen a qué preguntas me refiero, que también va a valer la pena que ustedes cliquen en cada una de estas preguntas. Son como, pensé que eran como 20, son 24 preguntas, y cada que ustedes cliquean en alguna, les aparece la respuesta. Entonces también está bien que hagan esto para que se empapen de qué es esto, ¿no? Y cuando podamos realizar el registro, entonces sin ningún problema, ¿vale? Entonces, vienen aquí las 24, también revísenlo, por favor. Va a ser muy, muy importante. Y bueno, pues no vamos a poder hacer el registro porque está en mantenimiento. Y les digo, eso es muy reciente porque yo todavía hace un par de semanas, todavía accedí sin problema, le eché lente a los cursos nuevos y dije, ok, vale la pena. Entonces, pues bueno, hasta ahí le dejamos con lo que es la parte del
pues del Procadist, ¿no? Porque pues como ya les dije, no podemos hacer ahorita nada más, pero el que ustedes sí vayan checando de qué va, en qué consiste, qué es esto, qué voy a tener que hacer una vez que me pueda registrar, y demás, pues ya está. Entonces, bueno, finalmente, pues es algo que va a ser para, o sea, es para ustedes, chicos. O sea, les digo, sinceramente es que muchas veces, es difícil que a veces estos cursos estén tan a la mano, y esta plataforma es una maravilla porque los pone al alcance de, ¿no? Entonces, ya vienen diferentes, por ejemplo, capacitaciones en algunas normas, ¿no? En donde a veces es importante, o que dentro del currículum, como ya les dije, de verdad que puede llegar a marcar la diferencia. Y de todas maneras, ¿no? Finalmente es un espacio en donde ustedes tienen oportunidad de seguir adquiriendo conocimientos, ¿no? Que a veces se vuelve un poquito complicado una vez que uno egresa de la universidad. Te metes a lo mejor sí a una maestría, tal vez a un doctorado y demás, pero algo en donde te permita que cada determinado tiempo o constantemente capacitarte en algo, no. Hay muchos trabajos, y esto para que lo vayan teniendo en cuenta, en la que después de determinado tiempo o periodo del año, te piden que actualices tus conocimientos, y entonces dices, bueno, ¿y luego qué hago, no? O sea, ¿y qué? Me meto un curso, y luego los cursos duran 6 meses, 8 meses, es una vez a la semana, o duran un año, y dices, es que mis tiempos, o mi tiempo laboral no me permite hacer esto, ¿no? O enfocarme en justamente, o hago curso o trabajo. Entonces, esta plataforma, por esa comodidad, como ya vieron, yo les decía 7 días, da 10 días hábiles, naturales, decía ahí, para que ustedes puedan realizar el curso. Hay quien se lo avienta o se lo chuta en un día perfectamente, o sea, que se concentra unas 3, 4, no, unas 3 horas a clavarse a hacer el curso y acreditarlo, y lo saca, ¿no? Pero esos 10 días permite a ustedes que pues, sin problema puedan cursarlo sin ningún inconveniente. Entonces, pues bueno, les encargo mucho, 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 mucho que revisen toda esa información, por favor. La siguiente clase podemos, si algo por ahí no quedó claro, podemos revisarlo, dentro de lo que son las páginas, para que, pues bueno, lo revisamos, lo analicemos, y entonces pues nos vaya quedando un poco más claro, ¿ok? Entonces, bueno, les encargo muchísimo esa parte. Bueno, como ya vieron, sigo teniendo algunos problemillas con un poco la red, está un poquito lento esta parte. Creo que algo instalé que no fue adecuado, algo hice con mi computadora estos días, y creo que ya pues, me está metiendo en todo, me está metiendo en todo un rollo aquí, que me está un poco aletargando la computadora. Espero que el día de mañana ya no tenga yo inconvenientes con esto, y si detenerlos, bueno, muchachos, pues, sí les pido una disculpa anticipada, porque bueno, finalmente pues hoy ya también empecé la clase un poquillo más tarde. Pero bueno, antes de irnos a esta parte que me interesa muchísimo, que además es de alguna forma un trabajo principal a entregar dentro de este primer parcial, y que es algo que vamos a seguir trabajando a lo largo de los siguientes parciales. Voy a primero a meterme, involucrarme un poquito en los temas de nuestra clase, y antes de irnos a la wish list, pues ver un poquito de esta parte teórica, ¿no? Entonces, bueno, voy a dejar la wish list un poquito más más adelante, para pues irme un poquito a los temas que todavía son importantes para este primer parcial. Bueno, uno de ellos, y que va muy de la mano, por supuesto, o sea, va relacionado, va unido con este tema que tiene que ver con la ética, pues es esto que es la filosofía. Ajá. Entonces, aquí tienen en la pantalla un resumen de diferentes definiciones que hay o que existen, o diferentes ejemplos de la definición filosofía. Ajá. No vayan a pensar así que nos vamos a clavar completamente a todo lo que tiene que ver filosofía. No, solo lo estrictamente necesario dentro de lo que es nuestro tema de ética. Ajá. Pero dentro de las definiciones de ética, dentro de todo el material que tiene que ver con la ética, es inevitable
no mencionar tanto lo que es la filosofía o la rama de la filosofía, como también algunos autores, algunos pensadores, algunas personalidades de la historia misma y de la filosofía misma. Ajá, entonces tenemos aquí al menos unas 6 definiciones diferentes de filosofía y tenemos una clasificación de filosofía, una clasificación sencilla de filosofía. Una de las definiciones nos dice que filosofía es el conjunto de saberes que busca establecer de manera racional los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el sentido del obrar humano. Nos dice también que una doctrina filosófica, bueno, la filosofía de Kant, también va a ser alguien que de repente escuchemos o que escuchemos frecuentemente en los materiales audiovisuales, que en algunas definiciones también aparezca Kant definiendo algún término. Entonces, Kant también será alguien que escuchemos frecuentemente. También nos dice que filosofía es el conjunto de doctrinas que con el nombre de filosofía se aprende en los institutos, colegios y seminarios. Nos dice también que es facultad dedicada en las universidades a la aplicación de los conocimientos de filosofía. Esto se refiere porque recordemos que existe los estudios formales sobre filosofía, que generalmente se suele llamar filosofía y letras, o, ay, se me olvidó el otro nombre. Bueno, no, generalmente filosofía y letras, y hay otro más que ahorita se me fue de la mente. También nos dice que es fortaleza o serenidad de ánimo para soportar las vicisitudes de la vida. Manera de pensar o de ver las cosas, es decir, su filosofía era aquella de vivir y dejar vivir, ¿no? O sea, por poner un ejemplo. De ahí nos habla de una pequeña clasificación de lo que es la filosofía. Una de ellas es la filosofía analítica y por esta nos dice que va a ser una corriente filosófica de tradición anglosajona que destaca la importancia del lenguaje, de su verificabilidad y precisión en el análisis de las proposiciones filosóficas. Filosofía moral, filosofía que trata de la bondad o malicia de las acciones humanas, que esta tiene un poquito más que ver un poco con lo que estamos empezando a ver en nuestra materia. Y luego viene la filosofía natural, filosofía que investiga las leyes de la naturaleza, ¿no? Que esa, realmente en esa no nos vamos a meter tanto. Como ya les decía, dentro de la filosofía y dentro de todo lo que son estos saberes que tienen que ver o que están alrededor de la ética, no será raro que nosotros tengamos que empaparnos de cierta información y que dentro también del material audiovisual de nuestra clase, bueno, nos veamos en la necesidad de ver o de profundizar en algunos autores, ¿no? Pero de repente es de, ok, pues sí, por ejemplo, la semana pasada les enseñaba yo algunas definiciones éticas que eran más bien como del diccionario marxista, ¿no? Y entonces Karl Marx también entra en esta parte fundamental. Entonces son diferentes autores. Probablemente la mayoría de ustedes hayan llevado dentro de lo que es preparatoria y bachillerato una materia que tuviera que ver con, o que directamente se llamara filosofía, o que dentro también a veces de lo que es la asignatura de literatura, por ahí incluyera parte de esta parte. O que si alguno de ustedes en esta división de las áreas, como se suele hacer muchas veces, si alguno de ustedes perteneció al área de humanidades, pues bueno, también esté un poco más empapado justamente en esta línea, de estos diferentes autores, de estas diferentes personalidades, ¿no? Entonces, pues bueno, para un poco acompañar parte de lo que a nosotros nos interesa con respecto a ética, será importante saber para nosotros o tener una pequeña introducción de quién fue, por ejemplo, Aristóteles, porque Aristóteles también con respecto a lo que tiene que ver en estos quehaceres de la ética, juega un papel muy importante. Entonces,
para que nosotros vayamos, digamos que poniendo las piezas del rompecabezas lo mejor posible, pues bueno, tenemos que ir aunando en algunas personas, en algunas teorías, en algunos pensares, etcétera, etcétera y demás. Entonces, me voy a ir a este material audiovisual para introducirnos un poquito en quién fue Aristóteles, ¿no? Y también un poco más adelante también darnos cuenta, saber, determinar, ¿no? Bueno, y Aristóteles, entonces, pues, ¿qué también o qué tiene que ver con este tema de ética que nosotros estamos abordando como tal dentro de lo que es nuestra materia? Entonces, voy a compartirles este material audiovisual para que, sepamos de esta forma bastante sencilla y rápida y un poco en resumen quién fue este señor, ¿no? Y conforme al paso de todos los cursos, pues bueno, vamos a ir dándole una posición, a este señor, ¿no? Digo, no es que vayamos a profundizar completamente en él, pero mucho de lo que él determina con respecto a ética nos interesa. Entonces, les voy a dar compartir para que podamos ver. Bueno, y les anticipo, bueno, pues puede ser que yo siga teniendo algunos problemas con respecto a la parte de la conexión y demás. Yo espero que esto no se trabe. Les recuerdo que si hay algún tipo de anuncio y demás, pues bueno, me den la oportunidad para yo saltarlo y entonces podamos continuar la reproducción sin problema. ¿Quién fue Aristóteles? Nació en Estagira, el reino de Macedonia. Su padre fue médico del rey Amintas III de Macedonia, lo cual influenciaría a lo largo de su vida. A la muerte de sus padres y con 17 años, fue enviado por su tutor a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón, quien ya tenía fama esparcida por Grecia. Allí permaneció por 20 años aprendiendo de la mano de su maestro. Aristóteles construyó un sistema filosófico propio. Previo a ello, sometió a crítica la teoría de las ideas de su maestro. Platón había propuesto la existencia de dos dimensiones en la realidad, el mundo sensible y el mundo intangible. Para Aristóteles, el mundo no tiene compartimientos, y establece que la esencia está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, que es la sustancia. En palabras más simples, Aristóteles decía que para lograr una ética correcta se tiene que ocupar tanto la cabeza como el corazón. Aristóteles fue un pensador con espíritu empirista, esto es, que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Una de las primeras preocupaciones fue encontrar una explicación racional para el mundo que lo rodeaba. Fue, entre tantas cosas, el autor de la primera clasificación de los animales. Demostró por varios métodos la esfericidad de la Tierra y sostuvo que ésta está situada en el centro del universo. Es el primero en clasificar las ciencias, que dividió en teóricas, prácticas y poéticas. Escribió además varios libros, de los cuales se conservan fragmentos. Tras la muerte de Platón en el año 347 a.C., Aristóteles decide emprender un viaje por distintas ciudades de Grecia. Es por esta razón que aproximadamente en el año 343 a.C., el rey Felipo II de Macedonia llama al filósofo griego para que fuera el consejero de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno. En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte, la cual fue el año 322 a.C. por causas naturales. Y este fue Aristóteles, quien resumió el saber de su época, pero brilló especialmente en las ciencias naturales descriptivas, y ha sido uno de los pilares de la filosofía occidental. Ok, como les dije, es algo realmente muy, muy simple, muy sencillo en este sentido. Más adelante, sí vamos a ver algún material en donde de manera un poquito más profunda sepamos o veremos que, bueno, ¿y qué tiene que ver Aristóteles con el tema de la ética? ¿O qué pensaba Aristóteles con respecto a la parte de, en cuanto a ética, se refiere, ¿no? Pero bueno, ahorita de forma introductoria es de, bueno,
quién era este señor, un poquito de su biografía en algo bastante resumido, para que entonces no nos sorprenda más adelante que empecemos a hablar, ¿no?, de algunos otros puntos fundamentales dentro de lo que es la ética. Bueno, ¿quién es este señor? Dentro de lo que es esta parte de la ética, nosotros tenemos que comprender diferentes definiciones a diferentes términos específicamente, y para poder hacerlo no necesitamos definirlos, ¿no? Necesitamos tener cierta claridad con respecto a esta parte, ¿no? Entonces, hemos escuchado hasta ahora por ahí, y ustedes mismos han utilizado este tipo de palabra en las diferentes actividades que ya hemos realizado hasta ahorita, justamente una palabra a la que se le llaman normas, ¿no? Y entonces, es importante, como ya les decía, que para que nosotros empecemos a hablar todavía más sobre todo lo que tiene que ver con ética, vayamos comprendiendo muchísimo más de qué va el asunto, experimentar más, ¿no? Justamente mediante la parte de lo que es el análisis, entender y comprender parte de la terminología que rodea lo que es la ética, ¿no? Entonces, uno de ellos son las normas, ¿no? Y para las normas, bueno, tenemos una definición y también tenemos tipos de normas. Dentro de esos tipos de normas, habrá algunos que abordemos un poco más, ¿no? En el sentido de los puntos a mencionar o los puntos relevantes dentro de los temas que nosotros estaremos analizando y que estaremos viendo dentro de lo que es nuestra asignatura. Entonces, las normas, ¿no? En un aspecto doctrinal, generalmente lo vamos a definir como una regla. Cuando nosotros hablamos de reglas, estamos hablando de algo que nos va a ayudar a regular algo. En este caso, cuando hablamos de estas normas, bueno, decimos que se define como una regla que regula la conducta de personas en una determinada sociedad, por lo que todas las personas están vinculadas a diversas clases de normas, como las jurídicas, las morales, las religiosas, las del trato social y las técnicas. Ajá. Entonces, existe esta clasificación o estas clases de normas que, como acabo de mencionar, ok, la parte de lo jurídico, la parte de lo moral, la parte de lo religioso, la parte del trato social y la parte de las normas técnicas. Nosotros vamos a mencionar algunas, ¿no? A lo mejor en las jurídicas no me voy a meter, ¿no? En ese sentido, y en las técnicas no. Pero estas tres tipos de normas, que son las morales, las religiosas y las del trato social, sí, porque tienen también que ver un poco con los diferentes temas que estamos abordando o que ya empezamos a abordar en nuestra materia, y no porque las otras no sean importantes, ¿no? Pero digamos que en una síntesis, este tipo de estas tres, ¿no?, nos van a ayudar a entender de manera efectiva lo que es una norma. En el caso de las normas morales, nos va a decir que son aquellas que el ser humano realiza de forma consciente, libre y responsable, con el propósito de hacer el bien. Son propias del ser humano y su sanción, ¿no?, el castigo que recibe la persona en caso de incumplimiento, es el remordimiento de conciencia. Se caracterizan por ser autónomas, unilaterales, internas e incoercibles. Probablemente este tipo de norma suene bastante fuerte, ¿no? Y entonces, justamente en esta palabra que nos habla del remordimiento de conciencia, es cuando a nosotros muchas veces nos va a generar cierto grado de conflicto. Pero no hay que confundir tampoco, porque probablemente aquí, si tuviéramos un psicólogo presente, nos estaría hablando que esta parte del remordimiento de conciencia también se sale un poco, porque aquí nos dice que en las normas morales, o sea, lo hacemos de forma consciente, libre y responsable. Y la psicología nos diría que si así fuese, entonces la gente no sentiría culpa por cosas que realmente no tienen una razón de ser, que también en estas normas nos está hablando de racionalidad. Ajá, entonces, bueno, pero no me voy a meter tanto en esa parte porque si no, ahorita vamos a terminar hechos bolas,
¿no? Porque llevar una cosa a otra es bastante complicado. Pero bueno, aquí prácticamente las normas morales nos hablan justamente de algo que ustedes ya me han mencionado en las diferentes actividades, que justamente está en el hacer bien. También justo en esta parte de las normas morales, y cuando hablamos de esta parte de sanción y castigo que recibe la persona, muchas veces nosotros nos detenemos a decir, bueno, el karma, ¿no? O sea, o que las cosas se pagan, pues que ya pagará, o que las cosas se regresan, o que las cosas se vuelven, etcétera, etcétera, y demás, ¿no? Para únicamente aterrizar esta parte de lo que son las normas. Vienen las normas religiosas, que bueno, creo que estas las tenemos de alguna forma un tanto más clara. Ustedes mismos ya me dieron algunos ejemplos cuando estuvieron formulando esta definición grupal de lo que es ética, en la que, bueno, hay diferentes ideologías, ¿no? Con respecto a esta parte divina, o esta parte de la concepción de un Dios, por ejemplo. Entonces, pues bueno, creo que de esta tienen una noción muchísimo más aterrizada, y nos dice, las normas religiosas son este conjunto de preceptos manifestados al hombre por Dios o dadas por una autoridad eclesiástica para el bien común. Se caracterizan por ser heterónomas, unilaterales, internas e incoercibles. Ajá. Y es una característica que nosotros vemos en las diferentes religiones, unas más, unas menos, y a lo mejor por autoridad eclesiástica, no en todas las religiones podemos llamarlo iglesia, ¿no? Aquí para darle aterrizar la definición, ok, ya está bien, pero no en todas esa autoridad eclesiástica precisamente se va a tratar de una iglesia, pero en lo que sí van a coincidir, ¿no? En esta parte, en esta cuestión o conjunto de preceptos, es el tema del bien común. Ajá. Hoy en día, por supuesto, existen personas que salen de estas normas religiosas, pero bueno, ya también tiene que ver con una cuestión de normas morales, ya también tiene que ver con esta parte del entorno, ¿no? En el que esta persona se puede llegar a encontrar. Tenemos, por ejemplo, también las normas del trato social. Son aquellas reglas que son creadas por una sociedad y provocan el rechazo por parte del grupo social de quien las incumple. Se caracterizan por ser heterónomas, unilaterales, externas e incoercibles. Generalmente, todas estas normas que tienen que ver con el trato social, este incumplimiento del que se habla es el que nosotros constantemente vemos en un algo a lo que llamamos corrupción, ¿no? Porque son ese conjunto de personas o ese conjunto dentro de lo que es ese entorno social o círculo social, en donde incumplen con esa normativa, incumplen con esas reglas que fueron creadas por esa sociedad, y que bueno, por supuesto, nosotros veamos o se produzca o se genere, ¿no? El rechazo a ese determinado grupo social, que obviamente también va bastante de la mano con lo que tiene que ver con la parte de normas morales, porque en realidad, si yo en estos momentos, con este tema tan sonado de este asesino serial, que apenas recientemente en estos últimos días, ha confesado los crímenes hacia las mujeres, a las diferentes mujeres, que dicho sea de paso, se tiene presente los diferentes nombres de estas diferentes mujeres. No creo que alguno de ustedes, y yo estoy suponiendo, no estoy asegurando, no creo que alguno de ustedes vea con buenos ojos o vea con agrado los actos que este hombre ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para aterrizar esta parte de lo que tiene que ver con las normas. Ahora, hay otro término que nosotros ya también hemos empezado a abordar dentro de las diferentes actividades, dentro de los diferentes materiales que hemos visto hasta ahora, y en general, ¿no? Que es la parte de lo que es la moral. En moral vamos a encontrar diferentes definiciones de diferentes autores, ¿no? Esta definición que yo les estoy colocando es algo bastante generalizado, y de diferentes autores, porque así como les acabo de hablar de Aristóteles, habrá ciertos o determinados materiales que nosotros vayamos viendo
en donde nos diga que específicamente un autor definía la ética de una forma, y entonces al hablar de ética involucra la parte moral, y entonces empezamos a nutrir nuestro criterio con los diferentes puntos de vista del diferente material de los diferentes autores con respecto a ética, con respecto a moral, con respecto a filosofía, con respecto a muchos otros términos que conforman parte de lo que es justamente el estudio de la ética. Entonces, tenemos moral. Por moral, podemos entender que nos habla de un conjunto de normas que ya vimos en la definición, normas, costumbres y valoraciones que forman parte de la tradición histórica y cultural de una sociedad. Sirve para distinguir el bien y el mal, es decir, las buenas acciones de las malas acciones. A menudo se maneja como un sinónimo de la ética, aunque dependiendo del punto de vista, no sean exactamente lo mismo. Cuando nosotros revisamos el concepto de moral, entonces podemos encontrar que sí, ok, es este conjunto de normas que son aceptadas, ¿no? Que son libres y conscientemente de una sociedad traspasada de generación en generación que regulan la conducta individual y social del individuo. Quiere decir que esta parte de lo moral sí va a cambiar de sociedad en sociedad. El concepto que una persona tiene, por ejemplo, nosotros, el concepto que nosotros tenemos de moral, de acuerdo a nuestro entorno social, nuestro núcleo familiar, a lo que muchas veces y hasta como película de antes pueda sonar, a lo que las buenas costumbres dicen o decían, van a ser diferentes de un entorno cultural a otro. Es decir, que los preceptos morales que nosotros podemos tener no van a ser los mismos en otros entornos sociales. A lo mejor, dicho de otra forma, no son los mismos preceptos morales los que tenemos nosotros a los que tenemos, a los que tiene otro país, ¿no? Se me ocurre ahorita decir alguno, no sé, Brasil, ¿no? Alemania, Rusia, ¿no? O sea, por mencionar algo. Claramente nos está diciendo que en la moral, la parte de lo que tiene que ver con la conducta está regulada por las costumbres o por las normas internas del sujeto. Ahora, incluso podemos decir, ya yéndonos un ejemplo muchísimo más cercano a nosotros, que la percepción que nosotros tenemos y cada uno de lo que es la moral es diferente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros pertenecemos a una familia diferente, que si bien podemos pertenecer a un mismo núcleo social, sí va a cambiar. Y obviamente el entorno cultural también juega y funge un papel importante en lo que tiene que ver con la parte moral. Nos vamos a enfrentar en el día a día y hablando a lo mejor en nuestro yo, a lo mejor visualizándolos a ustedes en su futuro entorno profesional, van a enfrentarse, ¿no? Incluso estando en un mismo país a un diferente choque cultural. Probablemente cuando hablamos de esta parte del choque cultural, hacemos un poco más de referencia cuando nosotros tenemos que movilizarnos a otro país o dentro de nuestro entorno tenemos que convivir con personas pertenecientes a culturas diferentes. Y entonces, ahí, ¿no? Aplicar, incluso la parte, lo que tiene que ver con el criterio y algunos valores que vamos a ver más adelante para poder, convivir, ¿no? Y así generar justamente nuevas normas de convivencia dentro de lo que es ese otro entorno, que será el entorno laboral, para poder seguirnos desenvolviendo y desempeñándonos, ¿no? Sin dejar a un lado probablemente todo lo que nosotros consideramos como principios y valores de nuestra persona, ¿no? Es decir, de nuestra forma individual. Entonces, también cuando nosotros hablamos de moral, también hablamos de un rasgo único de las sociedades humanas, que es un poco lo que les estoy explicando. Dado que el libre albedrío y la conciencia nos hacen susceptibles a juzgar el modo en el que vivimos y de distinguir entre las que contribuyen a la estabilidad y la armonía social de las que no.
Es decir, que permite el surgimiento y la existencia de lo que son los valores, que también es algo que ya les estaba yo comenzando a mencionar. Nosotros cuando hablamos de valores, generalmente los hablamos o los abordamos de forma general, pero es importante también que nosotros entendamos primero y antes que nada que es un valor. También de alguna forma un poco la parte de lo que es la virtud, pero bueno, que nosotros entendamos de forma inicial también que es un valor para poder entender también qué son los valores. Voy a salir de aquí para irme a otro material con respecto a la parte de lo que son los valores y el valor. En un momento para poder hacer el cambio. Y bueno, nosotros aunar en esta parte de lo que son los valores, necesitamos comprender antes que nada la parte de qué es un valor. El valor es una cualidad que confiere o que se confiere a las cosas, hechos o personas. Una estimación, ya sea positiva o negativa, y con esta parte positiva o negativa, porque generalmente cuando nosotros otorgamos ese valor, generalmente lo hacemos previamente juzgando, determinando, ¿no? A lo mejor voy a decir la otra palabra que suena mejor, que es valorando algo específicamente para determinar, ¿no? Para conferir a ese hecho, a esa persona, a esa estimación, ya sea de forma positiva o ya sea de forma negativa. Entonces, sabiendo eso, nosotros podemos determinar que los valores son un producto de cambios y transformaciones a lo largo de la historia. Surgen como un especial significado y cambian o desaparecen en las distintas épocas. Entonces, sí, porque desde luego que si nosotros pudiéramos o tuviéramos la capacidad de trasladarnos a nuestro entorno social hace 2 siglos, entonces vamos a determinar que la forma en la que se le va a determinar un valor a ese hecho, a esas cosas, en esa, podríamos decirlo, carga positiva o esa negativa, va a tener un criterio muy distinto al que nosotros tenemos en nuestra actualidad, porque el tema de la transformación, la evolución a lo largo de la historia va haciendo que cambie el significado de las mismas y que obviamente se renueven, se reformen, evolucionen y que incluso desaparezcan conforme al avance de las distintas épocas. Ahora, los valores también son estas convicciones profundas, porque la palabra convicción es algo que nosotros sí utilizamos mucho dentro del, muchas veces incluso hasta para definirnos a nosotros mismos, y que también sobresalen dentro de la aplicación de estos valores en nuestro actuar diario, ¿no? Entonces, bueno, los valores también son estas convicciones profundas de los seres humanos que van a determinar su manera de ser y orientan su conducta. Entonces, las convicciones de cada persona también se van a desarrollar, sí, de acuerdo a su cultura, sí, de acuerdo a su época. Por eso es que a veces entramos un poco en choque, y esto lo vemos en un ejemplo tan coloquial, tan simple, por ejemplo, con las personas que están en la etapa de la adolescencia, en donde, dicho sea de paso, como la adolescencia, la palabra misma adolescencia lo dice, es adolecer, es la parte del dolor, en donde el ser humano se encuentra en un proceso de desarrollo en donde todavía, aunque piensen que sí, pero no, en donde ese ser humano, esa persona, se encuentra en una etapa en donde la parte del uso del raciocinio, ¿no? O sea, esta parte que dicen muchas veces del córtex, la parte frontal de nuestro cerebro, no está 100% desarrollado, y entonces tomar las decisiones a veces desde lo más simple a lo más complejo es muy complicado. Generalmente las etapas que podemos decir, entre comillas, un tanto difíciles, ¿no? Dentro de esta etapa se vuelven todavía al doble o lo triple de dramáticas, porque un adolescente, precisamente en esta parte que yo les estoy hablando de su desarrollo, no cuenta todavía con ese raciocinio que a lo mejor una persona que ya tiene 30 años sí, o que una persona cuando alcanza todo su nivel de madurez, que además también, dicho sea de paso, en hombres y mujeres es diferente, es distinto, entonces le cuesta muchísimo más trabajo hacer una toma de decisiones, le cuesta más trabajo justamente
aterrizar este tipo de convicciones profundas que son los valores y que estos determinan su conducta, ¿no? Su orientación en ese sentido. Por eso es que en algún otro momento de la vida se les llevaba de la etapa de ser niños, ¿no? A la etapa de tener ya responsabilidades muy fuertes, o sea, a la de una vida adulta, porque era muy complicado, ¿no? El tema de pasar por una etapa en la que lo cuestionas todo, en la que nada te parece en un segundo, pero al siguiente estás de acuerdo, en donde hoy quieres rojo y mañana quieres negro. Entonces, pues bueno, finalmente, y como les venía yo diciendo,